You're indescribable in every way. Amén. Estamos hablando durante todo este tiempo y durante estos meses acerca de la visión. Y me pareció algo curioso como para cambiar un poco el tema. Y durante la semana estaba acá en la iglesia, el miércoles específicamente. Dile al que tienes al lado, ven el miércoles. Ven el miércoles. Y me parece curioso, y yo estaba esperando a todos, estaba esperando en la puerta a las personas que venían, y me puse a leer eso que uno está orando y ve como unas letras, ¿no? Dirán, el pastor se distrajo, no, uno ve unas letras ahí. Y me puse a ver el ambientador que tenemos. ¿Alguien se ha dado cuenta que tenemos un ambientador en la puerta? ¿Sí se han dado cuenta? Mauricio, ¿me lo prestas, por favor? Moradito, ¿de qué color dices tú? ¿Morado? ¿De qué color dicen acá? No, ese no, el de allá, ese. Verde. ¿Tiene morado? Gracias. Y me parece muy curioso porque nuestra visión, ¿cuál es? Vamos fuerte, amanecer. Esta es la visión para este año. Y estaba ahí viendo. Y yo decía, Señor, bueno. Y cuando leo el ambientador lo que dice, amanecer tropical. Y yo decía, Señor, son detalles. ¿A qué voy con esto? Son detalles. A veces queremos ver a Dios en detalles, no lo sé, como que caiga un trueno y parta a mi enemigo, ¿no? Pero los detalles de Dios se encuentran en ese susurro, en ese momento donde tú realmente estás con los sentidos para escuchar al Señor. Dile, escucha a tu Dios, escucha a tu Señor. Y es en ese momento de quietud, no es en el momento cuando hay mucho ruido alrededor, es en ese momento de quietud. Yo estaba orando y volví a mirar y amanecer tropical, armonía frutal, con notas exóticas. Uy, Dios mío. Para que huela rico. A lo que voy es que el Señor confirma su visión con cosas así de pequeñas. Y el Señor confirma tu propósito con cosas pequeñas. Dile al que tienes al lado, Él confirma tu propósito. Solo que somos nosotros los que tenemos que tener muy abiertos los oídos para escuchar qué es lo que el Señor en ese momento necesita de parte de nosotros. El Señor, ¿qué necesita de nosotros en esos momentos? Sea que la estamos pasando muy tropicalmente, o sea que estamos en un invierno muy difícil. Recuerda que el amanecer, lo que empezábamos hablando al principio, el amanecer tiene dos facetas. Una es que hay un lugar donde hay luz en el mundo y en el otro lugar está la oscuridad. Y como vemos acá, hay personas que quizás puedan estar en un momento de luz en su vida, pero hay personas que pueden estar en un momento de oscuridad. Lo importante es recordar que el Señor anhela el amanecer para nosotros como iglesia. Amén. Dile que tenéis al lado, amanecer. Amanecer. Y me gusta mucho porque cuando empiezo a predicar el tiempo se me va. Gracias por tener paciencia, iglesia. Hoy quiero hablarles y continuar con el tema acerca de los círculos de opresión. Digan círculos de opresión. Y hubo un versículo durante la semana que estuvo en mi mente durante mucho tiempo y era el que falla bajo presión es porque tiene poco carácter. Lo repito, el que falla bajo presión es porque tiene poco carácter o porque le falta carácter. Entonces en esto descubrimos dos cosas, que cuando estamos en opresión y cuando fallamos en opresión es porque tenemos ¿qué?
poco carácter. Cuando tú tienes un momento de presión en cualquier cosa que estés viviendo en tu vida y cometes un error, es porque te faltó, dile que tienes al lado, carácter. Y el tema de hoy lo he titulado así, carácter. ¿Pero qué es carácter? Porque el carácter lo malinterpretamos de una manera déspota, negativa. El carácter creemos que es una persona que tiene, es brava. Uy, es que tiene mucho carácter. Yo he escuchado personas cuando me hablan que le llaman al carácter que son muy mal geniadas. No, es que si viera a mi hija, mi hijo tiene un carácter. Entonces yo, wow, eso quiere decir que es organizado. Eso quiere decir, eso realmente es el carácter. Cuando se habla de carácter, pero eso lo hablan diciendo que es carácter porque se pone muy de mal genio, porque tiene un pronto muy explosivo, porque no sabe controlarse o controlar sus emociones. A eso se le llama carácter. Vamos a ver qué dice el diccionario acerca de qué es carácter. Carácter, conjunto de rasgos. Dile que tienes rasgos. O cualidades, mira, o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar, actuar de una persona o de una colectividad, por los que se distinguen de los demás. Da un ejemplo acá, el carácter de los mexicanos, eso da la versión acá, el carácter de las mujeres españolas, el carácter de los hombres españoles, el carácter de las mujeres latinas, el carácter de los hombres latinos, el carácter, y aquí es donde queremos y quiero que nos enfoquemos, el carácter de Cristo. Dile que tienes al lado el carácter de Cristo. ¿Cuál es tu carácter? Mira esto, el carácter llamamos algo que nos identifica como comunidad. Y el Señor dice en su palabra que tenemos que tener y parecernos ¿a quién? A Jesús, a su carácter. Y para comprender cuál es el carácter de Cristo tenemos que estudiar quién es Cristo y cómo se comportó Él y qué nos enseñó a través de su carácter. Hagámonos preguntas. Y yo puse acá una pregunta súper sencilla. Piensa en esto, si le preguntamos a alguien que vive contigo, ¿qué diría de ti y de tu carácter? ¿Cómo sería, qué es lo primero que diría de ti? He escuchado que han dicho, no, es que es amargada, es que es desordenado, desordenada. He escuchado que dicen, no, es que es muy feliz. Es que es muy estresado, es muy estresante, es muy melancólico, melancólica. ¿Qué dirían de ti si yo le preguntara a alguien? Y no lo voy a hacer para no exponerte delante de las personas, pero ¿qué pensaría de ti? Porque esa pregunta me la hice durante esta semana muchísimas veces. Y me la hice por una conversación que tuve con mi esposa, porque yo me caracterizo por ser una persona alegre. Digan alegre. Alegre. Pero durante la semana como que esa alegría no estaba. Entonces me decía mi esposa, amor, pero recuerda quién eres. Si tú eres alegre, no dejes de ser alegre. Si tú eres animado, no dejes de ser animado. Si eres una persona espontánea, no dejes de ser espontáneo, no lo hagas, no lo hagas. Y yo decía, pero es que es algo por dentro que siento que no puedo estar feliz. No sé si han sentido esa situación en su corazón. Hoy vivimos una situación delicada en donde yo no le puedo pedir a ella que sea feliz sabiendo la situación que tiene. Pero eso no define el carácter de ella. Por eso hay momentos para todos, para todo, para reír. No define mi carácter. Lo que define mi carácter es algo que sea constante en mi vida. ¿Tú eres una persona amargada? ¿Eres una persona falta de ánimo?
eres una persona gritona, gritón. Mira lo que dice Colosenses 3:12, dice así: vestíos pues, y estamos hablando de qué? De la armadura de Cristo en Efesios 6, pero quiero hablar de este versículo. Dice en Colosenses 3:12 al 15, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Dile que tienes al lado, tú eres un escogido, tú eres una escogida de Dios. Si tú estás aquí hoy, es porque el Señor te escogió. No estás aquí por un error, fue porque el Señor te escogió hoy para estar acá. Eres un escogido de Dios. Santos y amados. Santos porque no hacemos nada y no pecamos, no. Santos porque Él nos hizo santo a través de su santidad. Y amados porque Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo amado. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Amados. De entrañable misericordia. Dile que tienes al lado, misericordia. Mira esta característica del carácter de Cristo. Vestidos de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Digan paciencia. Paciencia. Soportándoos unos a otros. Dile que tienes al lado, te soporto. Te soporto. Sí, te soporto. Eso es el carácter que quiero tener. No el carácter que se rinde. No el carácter que deja botado las cosas. No el carácter que cuando enfrenta una situación se va y se marcha. Imagínate, Jesús hubiera hecho eso. Quiero tener el carácter de Cristo, que aún sabiendo que iba a la cruz, dijo, voy a la cruz. Eso es carácter. Y sigue diciendo, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, dile, te perdono. Y sí, tengo un montón de quejas contra ti, pero te perdono, te perdono. Te perdono. ¿Por qué perdonamos? De la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Perdonamos porque fuimos perdonados. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Digan, amor. Dile que tienes al lado, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Y termina diciendo, y sed agradecidos. Dile al que tienes al lado, sé agradecido. Somos un cuerpo y somos agradecidos. Por lo mucho, por lo poco, por la dificultad, por la alegría, por la vida, por la muerte, por tener, por no tener. Gálatas 5, 22 al 24 dice de esta manera, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El carácter de un cristiano
se refleja en los frutos del Espíritu Santo. Dile que tienes al lado, ¿cuáles son los frutos del Espíritu en ti? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en ti? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en ti? ¿Cuáles son? A ver, pregunto. Como para que... Mamá, ¿tienes gozo? ¿Segura? Entonces tiene un fruto. Uy, están todos... A ver, ¿a quién lo va a preguntar? Qué silencio, ¿no? Elena, ¿eres paciente? Amén. Qué silencio, ¿no? Voy a hacer una pregunta en general. Iglesia, ¿tienes fe? ¿Tienen fe? Amén. ¿Tienes bondad? Y esta es dura. Yo creo que la más dura. ¿Tienes dominio propio? ¿Tienes dominio propio? ¿Sabes qué es lo lindo cuando uno ve y se refleja ante el carácter de Cristo? ¿Qué es lo que constantemente necesitamos? Por eso necesitamos a Cristo. Pero los frutos del Espíritu tienen que ser nuestra señal de que somos diferentes, de que tenemos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo son los frutos del Espíritu Santo. Me gusta mucho este versículo que está en Santiago 1, 18 al 20 y dice así: Él de su voluntad, mira esto, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, dile a ti, porque ahí habla de hombre y mujer, ¿no? A ti, dile que tienes al lado, a ti, a ti. Acuérdense que estamos hablando de carácter. El que falla bajo presión es porque tiene poco carácter. Dice, a ti hombre, todo hombre, sea pronto para oír. Dile que tienes al lado, escucha, oye por favor, oye. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué me habla esto acerca del carácter? Cuando tengo el carácter de Cristo, no hablo con ira, porque creo que cuando callo, obra la justicia de Dios. Cuando tengo el carácter de Cristo, escucho más y hablo menos. ¿Por qué? Y es hermoso la física del ser humano. ¿Por qué tenemos dos oídos y solo una sola boca? Y mira esto más profundo que escuché de un pastor. Tenemos dos oídos que siempre están abiertos. Dile que tienes al lado, siempre están abiertos. Pero la boca tiene unas celdas preciosas blancas, quizás un poco amarillas, por el café, que retienen la lengua para que no se abra y salga con cosas feas. Tenemos dos oídos que siempre están y una boca que está cerrada y tiene unas celdas para retener a esa lengua
que cuando no habla con sabiduría, dice puras bobadas. Dile que tienes al lado, escuchar más. Escuchar más. Y hablar menos. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Repito, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Carácter de Cristo, ser prudente. Me impacta la vida de Jesús porque cuando Él hablaba era poderoso. Cuando lo escucharon hablar, decían los que lo escuchaban, es que en Él y en lo que dice hay autoridad. Cuando tú hablas hay autoridad o, ay, ya va a empezar a hablar otra vez. Ya va a empezar a chillar. Ya va a empezar a hablar. Ya va a empezar a molestar. Que tus palabras sean de autoridad. Proverbios 17, 27 al 28 dice así, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, carácter de Cristo. Tiene sabiduría. Dile que tienes al lado, sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero quiero aclarar algo, ¿no? Porque después van a coger y dice, como dijo el pastor, yo mejor me... Y hacen ese gesto así, mejor no digo nada. Pero lo está diciendo todo, ¿no? Aún el que calla pasa por sabio. El que falla bajo presión es un hombre de poco carácter. Iglesia, no tomes decisiones bajo presión. Por favor. Y eso pasa mucho con las ventas, ¿no? Cuando tú vas a un lugar y quieres comprar algo y tú ves y dices, uy, eso se ve como económico, entonces, se ve como guay, nos gusta. Entonces el vendedor coge y dice, aquí voy. Sí, pero tienes que comprarlo ya porque mañana no sé si esté la oferta. Y coge y uno lo compra y perdió. Y el otro día había una oferta mejor. ¿Eres una persona que compra de manera compulsiva? Dile a que tienes al lado, ¿eres compulsivo al comprar? El que falla bajo presión es una persona de poco carácter. Señor, danos tu carácter, no el carácter del mundo. Yo quiero que me conozcan porque tengo el carácter de Cristo. Es que se ve como que es majo, como que religioso, cristiano, yo no sé. No el carácter de una religión, el carácter de Cristo. Eclesiastés 5:3 dice así, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Una persona que habla mucho puede convertirse en necio. Carácter de Cristo. No hay necedad. En Él no hay necedad. Mateo 12:36 dice así, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dile al que tienes al lado, ¿cuántas bobadas has dicho? ¿Cuántas bobadas has dicho? Es que yo no sirvo, es que yo no soy, es que yo no sé qué necedad. ¿Y sabes qué pasa? Que eso lo decimos cuando estamos presionados y cuando nos sentimos mal.
Cuando amanecemos y no nos sentimos ni guapos ni bonitas, cuando sentimos que todos nos odian, que nadie los quiere, mejor que me coma un gusanito. Lo decimos en momentos donde nos sentimos mal. Y en ese momento lo que tienes que decir es, vamos, retén la lengua. No decir esas bobadas, porque de esas daremos cuentas en el día del juicio. Eclesiastés 7, 9 al 10 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de los tiempos pasados? Fueron mejores que estos, porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. Una persona que tiene carácter no piensa en los tiempos pasados, pero de la manera equivocada, como, ay, es que antes estábamos mejor, ay, es que antes, voy a dar un ejemplo fuerte, ¿no? Pero por favor, no, es que antes, no, en mi país yo no tenía. Es que antes cuando trabajaba y tenía, no tenía. Ay, es que antes cuando... Eso lo hace un necio. ¿Aprendemos del pasado? Sí. Dile, aprende del pasado. Pero no añores el pasado, porque te quedarías en el pasado. Amén. Y termino con esto. Mejor, Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Una característica de un hombre de carácter o una mujer de carácter no es ser más agresivo, sino el que tiene toda esa presión y dice, pues no. Hoy no voy a tirar las puertas de la casa. Hoy no voy a tirar las puertas del coche. Hoy no voy a coger los cubiertos en la mesa y hacer así. Estoy dando ejemplos. Hoy no voy a coger y... No, hoy lo voy a hacer más suave. ¿Tienes esa capacidad, iglesia? O más o menos, o la estamos trabajando. Estamos trabajándola todos, porque el Señor necesita, para que los círculos de opresión no nos dañen, que tengamos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo son los frutos del Espíritu: ser pacientes, no hablar bobadas, retener la lengua y no ser necios. Seamos hombres y mujeres que realmente tenemos el carácter de Cristo, y cuando hablen de nosotros digan, ah, es que él es diferente, ella es diferente. Tienen el carácter de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este día, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu compasión, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu persona, a través de tus vivencias, a través de lo que tú eres, a través de tu palabra, Señor. Cómo ser hombres y mujeres llenos de tu carácter, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, y tú allí pídele perdón al Señor. Dile, perdóname, Señor, porque he fallado bajo presión. Me he dejado presionar de mi entorno, me he dejado presionar de mis temores, me he dejado presionar de mis emociones, me he dejado presionar de mis pensamientos, me he dejado presionar de mis inseguridades, me he dejado presionar de mi trabajo. Señor, no lo sé. Señor, perdónanos, Dios, perdónanos porque nos hemos dejado presionar a tal punto que hemos fallado, Dios.
Fallamos en nuestras palabras, fallamos en nuestros pensamientos, fallamos con las personas que nos aman y fallamos con nosotros mismos, Señor. Al herirnos, al herir tu creación, Dios. Por eso, Señor, hoy, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a no fallar bajo presión y a no tomar decisiones bajo presión de manera incorrecta, Dios. Ayúdanos a reconocer en ese momento de la dificultad cuáles son los frutos del Espíritu, que son la paz, que son la paciencia, que es el gozo, la benignidad, la bondad y sobre todo tener dominio propio, la templanza, Señor. Que nos caractericemos por tener esa paciencia, esa templanza, ese amor, esa benignidad y sobre todo la misericordia, Dios, hacia cualquier circunstancia que estemos viviendo, Dios. Yo te doy gracias por tu pueblo, porque es tu pueblo, Señor. Y tú le proteges y les bendices. Hoy declaro una protección especial durante esta semana. Una bendición de vida, Dios, de paz. Pero sobre todo también de que en momentos de presión tomen buenas decisiones. Aunque la angustia, aunque los cielos se vean muy cerrados, tomar buenas decisiones, Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, Dios me les bendiga. Denle un aplauso al Señor. Amén.